Equivocadamente creemos que si la persona, el niño, por ejemplo, que es los más común que se enferman con fiebres, hay que aplicarle cosas frías. Lo que vas a hacer es una reacción térmica en el cuerpo, que lo que va a hacer es agravar más la situación, porque vas a hacer que el cuerpo reaccione a ese estado frío, a esa sensación fría térmica, y va a aumentar más la temperatura para poder buscar ese equilibrio. A veces no eres consciente de las veces que respiras, de cómo respiras. La respiración debe ser una respiración profunda, ¿sí? Una respiración que te ayude a llenar por completo los pulmones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este espacio, a este podcast donde una conversación puede ser para gran reflexión. En esta ocasión tenemos a otro invitado, este invitado Salvador Ledesma. Nos da un gusto tenerlo por aquí, tenerlo de invitado, que nos pueda hablar de un tema muy en particular de salud. ¿Cómo se siente al estar aquí, hermano? ¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto poder estar aquí en este espacio. Eh, Me da gusto poder compartir con ustedes la experiencia que he tenido en mi vida acerca de lo que es la salud. Y pues me da mucho gusto que me hayan invitado y lo que se pueda ayudar. Muy bien, muy bien. En esta ocasión tenemos un tema que se llama salud integral. Me parece bastante interesante porque sabemos que la salud no es nada más física. Ya se han hecho, pues ahora sí que descubrimientos, estudios en el que la salud va mucho más allá de nada más lo físico, sino también lo mental e incluso podemos llegar a lo espiritual. Pero quiero que nos platique un poco con respecto a esto. Empezando por el término integral, ¿qué significa? ¿Qué nos puede decir acerca de este término? Sí, bien. Como bien es sabido, la parte integral es la integración, como se dice, ir agregando ciertos aspectos, ¿sí? Agregarle no solamente el uso de medicamentos, sean medicamentos alópatas, a medicamentos naturales, sino que aparte agregar algunas técnicas que ayuden a recuperar la salud, como masajes, el uso de plantas medicinales internas, externas, este, el uso del agua, el uso de la tierra, el uso del aire, el uso del sol, ¿sí? Que son los medios que Dios ha dispuesto para recuperar la salud en el cuerpo cuando hay un problema de salud, cuando hay un desequilibrio, ¿sí? Porque estamos hablando que la salud es un aspecto no solamente físicamente, como mencionabas hace un momento. La salud abarca la mente, abarca el cuerpo y la parte espiritual también, ¿sí? Debe de haber un equilibrio en estas tres áreas. Muchos creen que la salud es algo difícil de conseguir, pero por lo que usted me está mencionando, la salud está al alcance de todos. Claro, está al alcance de todos. Lo que se ocupa es que haya disciplina. Si la persona no tiene disciplina, si no pone en disposición de ella misma cambiar los malos hábitos, no se va a lograr el objetivo. No se puede alcanzar esa salud, la cual muchos anhelan tener. ¿Qué puede aconsejarle una persona para que empiece a, ahora sí que a complementar, a hacer, a poner en práctica esta salud integral? Mira, lo que se debe de empezar es cambiar la actitud, porque muchas veces las personas quieren tener salud mágicamente con una pastillita o haciendo ciertas cosas para que, ¡pum!, así rápido, recuperen la salud. Y no es así. La falta de salud es un proceso, ¿sí? Lleva un largo tiempo el poderse enfermar la persona, ¿sí? Y se requiere muchas veces el doble de ese tiempo para poder recuperar esa salud perdida, ¿sí? De todas estas cosas de la salud integral, vamos a irnos por partes. ¿Cómo uno puede utilizar el agua, algo tan simple que todos pueden tener? ¿Cómo pueden utilizar el agua para su salud? ¿Cómo aconseja usted que el agua sea utilizada de manera correcta? Mira, el agua, como es bien sabido, es el líquido
principal que hay en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está, más del 90% es agua, es líquido. En nuestro mundo, nuestro cuerpo es un mundo interno de agua, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo requiere el agua, pero no el agua simple, no el agua común que nos ofrecen hoy en día, ¿sí? El agua que se debe de consumir debe de tener como bases minerales, ¿sí? La gente de antes, un ejemplo, la gente de las comunidades donde no hay agua potable, por así decirlo, ¿dónde consumen su agua? De los pozos, de mantos acuíferos, de, de ojos de agua, como nosotros lo conocemos. ¿Qué hay en ese manto acuífero? ¿Qué hay en ese lugar donde ellos sacan el agua? Lo sacan del subsuelo. ¿Y qué hay en ese subsuelo? Hay minerales, ¿sí? Y esos minerales son los esenciales para que nuestro cuerpo pueda tener muchas de sus funciones, ¿sí? Así que el agua que hoy se bebe, el agua que hoy se consume, eh, que bajas en sales, es una agua que en lugar de beneficiarnos, nos va a enfermar más, ¿sí? Falsamente creyendo que el consumo del agua nos beneficia, nos ayuda, sí, pero no el agua sola. Tiene que ser agua con minerales, agua ionizada, como se le llama. Para las personas que no tienen pozos cerca y que pues el agua de diario pues es comprada, es embotellada, se compra en garrafones, ¿qué le puede aconsejar a esas personas para que el consumo del agua, ya que no pueden, digamos, ir pues hasta un pozo, cómo la pueden consumir de manera en que pues no les haga daño, que pueda ser más enriquecedora para el cuerpo? Mira, desgraciadamente nuestras dietas, la dieta moderna, la dieta común, está muy falta de los minerales esenciales, principalmente magnesio, potasio, fósforo y otros minerales. Este, Mi consejo es consumirlos, sea suplementos alimenticios o dentro de los alimentos, ¿sí? Yo en lo personal, yo consumo magnesio, consumo potasio en cualquier presentación, sal o tabletas, cápsulas o preparados que ya vienen listos nada más para servirse y beberse, ¿sí? El magnesio y el potasio es parte de los minerales que yo consumo, ¿sí? Para poder ayudar a mi cuerpo para que pueda realizar las funciones que necesita. Entonces, aparte del consumo del agua habitual, pues se recomienda que se consuman estos minerales de otras fuentes, de suplementos y de ciertas cosas que puedan darte esos minerales que el cuerpo necesita y que no está consumiendo. Claro. Muy bien. ¿El agua se puede utilizar en otro tipo de tratamientos para el cuerpo? ¿En qué otras áreas te beneficia el agua? Sí, el agua cuando tú te la aplicas, estábamos hablando hace rato del consumo, eso es interno, ¿sí? Pero ahora aplicarlo externamente también trae muchos beneficios. Recordemos que el agua puede usarse fría o caliente y dependiendo del uso que necesites es como se va a aplicar el agua, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una fiebre, no le vas a aplicar el agua tan fría a la persona, tiene que ser un agua más templada. Equivocadamente creemos que si la persona, el niño, por ejemplo, que es los más común que se enferman con fiebres, hay que aplicarle cosas frías. Lo que vas a hacer es una reacción térmica en el cuerpo que lo que va a hacer es agravar más la situación, porque vas a hacer que el cuerpo reaccione a ese estado frío, a esa sensación fría térmica, y va a aumentar más la temperatura para poder buscar ese equilibrio, ¿sí? Entonces, una aplicación de agua más templada, eso ayuda a que la fiebre pueda bajar y pueda ir cediendo, ¿sí? Exactamente. Voy a hacer dos preguntas. La primera ¿es correcto tomar agua únicamente cuando se tiene sed? No, de preferencia no. Sabemos que el cuerpo requiere de 2 a 2,5 litros de agua al día, ¿sí? Entonces,
Cuando la persona está tomando líquidos, recordemos que también ciertos alimentos tienen agua, ¿sí? Entonces, al alimento que comemos debemos de sumarle también la cantidad de agua que ya se va a requerir para su consumo, ¿sí? Por ejemplo, hay sopas que vienen con caldo. Hay ciertos alimentos como verduras que traen una porción de agua, ¿sí? Entonces, esa agua que ya está allí, tenemos que sumarla con el agua que vamos a tomar, ¿sí? Entonces, buscar eso. En promedio se debe de tomar entre unas 7 a 10 tazas de agua, más o menos de 250 mililitros al día. ¿Cómo se puede calcular la cantidad de agua que debe tomar una persona? Porque imagino que tiene que ver, pues, la edad, la estatura, si es un niño, si es una persona adulta, si es un abuelo. ¿Cómo se puede identificar qué cantidad debe tomar dependiendo la persona? Dependiendo del peso que tenga la persona, lo dividimos entre 7 y el resultado que me dé es la cantidad de vasos de agua que debe de consumir la persona en el día, ¿sí? Un ejemplo, si la persona pesa 70 kilos, los vamos a dividir entre los 7. ¿Cuántos vasos me van a dar? Me van a dar 10. Entonces la persona que pesa 70 kilos debe de consumir 10 vasos durante el día. Muy bien, hay una excepción dependiendo si la persona pudiera estar deshidratada o si es una persona deportista o ese día hizo mucho ejercicio, este, ¿se puede incrementar el consumo de agua? Sí, se puede incrementar dependiendo de la actividad que tenga la persona. Es normal, el cuerpo lo va sintiendo y lo va pidiendo, ¿sí? Cuando tú ya estás consciente de la cantidad que tú ya consumes de agua, entonces tu cuerpo te lo va a pedir, te lo va a demandar y entonces en ese momento debes de administrarle el líquido vital para que pueda recuperarse ese desgaste que está teniendo. Algo que se me hace, pues, bastante curioso, porque es algo que yo he escuchado en muchos lados, te lo dice tu mamá, incluso te lo dicen personas como tus tíos, no bebas agua fría porque te puedes enfermar. Pero a pesar de eso, vemos que el agua fría está en todos lados. En las bebidas a la hora de comer, siempre tienes tu refrigerador lleno de hielos. Entonces las bebidas frías se consumen pues, en negocios, en restaurantes, en casa. Siempre tiene que haber agua fría. ¿Qué me dice acerca del agua fría? ¿Es correcto tomarla? ¿Sí te hace daño? ¿Te puede enfermar? ¿O qué es lo más adecuado para el cuerpo? Mira, lo que yo he visto, lo que yo he aprendido es que el cuerpo, por principio, es un cuerpo en estado caliente. Si su temperatura normal oscila entre los 36 y los 37 grados centígrados. Cuando tú introduces una bebida fría, ¿qué haces en el cuerpo? Una reacción térmica. Haces que la temperatura del cuerpo internamente baje al consumir esa bebida fría y lo que vas a hacer por resultado es que el cuerpo al detectar ese desequilibrio de temperatura va a hacer buscar la forma de poder recuperar ese calor perdido. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Elevando más la temperatura interna, ¿sí? Entonces, por esa parte es que yo lo veo perjudicial porque provocas un desequilibrio térmico interno. Entonces, haces que tu cuerpo entre en un estado de desequilibrio térmico y, y va a afectar algunas funciones. Entonces, hay una probabilidad de que una persona sí se pueda enfermar si se la pasa tomando frío. Sí, sí, va a haber descompensaciones. Ujú. ¿Cuál es, cómo se debería tomar el agua? Siempre procurar que sea templada, Temperatura ambiente. temperatura ambiente. Ujú. Ahora lo contrario sería el otro lado de la moneda, el agua caliente. En cafés, en tés, las personas que les gustan las cosas a veces casi hirviendo, que, está muy caliente, no importa, yo sí me lo tomo. Se suele, pues, por lo regular, cuando los climas sean fríos, puedes encontrar bebidas calientes en todos lados. ¿También te podría alterar? Sí, también hemos estado hablando en el equilibrio.
La salud integral es buscar siempre el equilibrio, ¿sí? Tanto los polos opuestos en exceso siempre es malo, ¿sí? El consumo de cosas muy calientes también pueden perjudicarte a tu salud, ¿sí? Entonces siempre buscar la manera de consumir alimentos que no estén ni muy calientes ni muy fríos. Siempre procurar que estén en término este, más templado. Ok, si eres una persona sana, lo mejor es todo a temperatura ambiente, que no sea ni muy caliente ni muy frío, que esté algo regulado. Cuando hay casos especiales de fiebre, se suele tomar, pues, sumerger trapos, en agua fría y te los ponen en la frente, en el vientre. En esos casos específicos, el contacto con el agua fría que usan regularmente para bajar la temperatura, ¿es correcto? Hablamos hace rato de eso. Provocan esa descompensación. Entonces el cuerpo al detectar ese cambio brusco de temperatura lo que va a hacer es elevar más la temperatura. Y en lugar de beneficiar a la persona, siempre lo vas a provocar una reacción térmica incorrecta. Entonces, a diferencia de la creencia popular que era necesario bajar la temperatura, con compresas frías, es equivocado pensar de esa forma. Sería mejor que el cuerpo, pues, permanezca a temperatura ambiente, vaya, para que no aumente más la temperatura. De hecho, tengo ahorita la experiencia con mi niño, Ezequiel de 8 años. Hace unas semanas atrás, todos les picó el mosquito del dengue. Entonces, a él lo tuvimos que llevar al hospital. Y la especialista, la doctora, nos hacía la, ¿cómo se puede decir? Nos hizo el señalamiento del uso de agua, pero no fría, sino templada, agua templada en las axilas, en el cuerpo, no tanto en su vientre ni en su cabeza, que se puede usar, pero para que sea más efectivo y baje la temperatura más rápido, debajo de las axilas y con agua templada. Entonces, a diferencia de que muchos creen que se tiene que usar a fuerzas algo frío, debe ser algo al tiempo. O sea, si tratas de regular la temperatura en lugar de mojar un trapo en agua fría, tiene que ser en agua al tiempo para que de esa forma no haga un desequilibrio demasiado grande. Y eso ayuda a que el cuerpo también a estar liberando ese consumo de temperatura en tu cuerpo. Porque hay personas que utilizan una bolsa de hielos, que le ponen hielos, te la ponen en la frente, o buscan guisantes congelados y tratan de bajarte la temperatura de esa forma. Entonces vemos que es inadecuado porque podría afectar más a la salud del paciente. Aumentas más la temperatura, aumentas más el estado febril de la persona. Muy bien, entonces el uso del agua ayuda para la salud, pero debe saberse de qué manera utilizar el agua, tanto en el consumo como en la aplicación para para diversas enfermedades o fiebres que se tienen que usar. Muy bien, bastante claro. Vamos a pasar ahora con el uso de la tierra, que es otro de los elementos que se puede utilizar para sanar, pero saber la manera correcta. ¿De qué forma se puede usar la tierra para el beneficio del cuerpo enfermo o una persona que no está enferma, pero qué beneficio se puede tener de la tierra? Claro, en mi experiencia personal, el uso que he encontrado es tópico, externo, aplicarlo sobre la piel, sobre alguna herida, sobre física, encima de la piel, ¿sí? Para que ayude a la persona, también para que pueda recuperar también su salud, ¿sí? Para las personas que tienen heridas, ¿es beneficioso aplicar barro en heridas abiertas? Sí, es beneficioso porque también proporciona ciertos minerales, pero también no hay que buscar la tierra que está afuera de mi casa, en el jardín o así afuera en la calle. Esa tierra no. Tiene que ser una tierra virgen. ¿Sí? Una tierra virgen, ¿cuál puede ser? Ir al campo y tener que escarbarnos en un metro de profundidad por lo menos, la tierra que está ahí abajo, tomar de ese barro para que se pueda aplicar, ¿sí?
que sea una tierra más virgen, una tierra más limpia. Si una persona no sabe usar la tierra y la toma de cualquier lado, ¿podría perjudicar a la salud o a la herida del paciente? Sí, por las bacterias que hay en la superficie de la tierra. Sí, porque puedas encontrarte bacterias, heces fecales de los animales. Sí, entonces todo eso, si lo aplicas directamente, puedes acarrear una infección, un problema más grave. En lugar de ayudar, vas a empeorar la situación. Lo correcto, como lo mencionó, es tierra virgen, en un lugar, en un campo de preferencia, escarbar, o sea, no solo el de que es el campo, ya debe de estar limpio, sino tomar esas precauciones de todavía escarbar y sacarla pues, de lo más profundo para que sea una tierra adecuada para el uso en heridas. Claro. El barro nos puede ayudar para el cuidado de la piel. Muchos lo utilizan en mascarillas, pues para la piel, creen que puede ser bueno. Sí, recordando, la piel es una de sus funciones también, es como el riñón, desechar a través del sudor, a través de que se abren los poros, desechas toxinas, lo que el cuerpo no pudo desechar a través de la orina, de la micción y a través de la heces fecal, ¿sí? Entonces, el cuerpo tiene este mecanismo sabio para poder liberar toxinas y muchos se lo aplican en la piel, en el rostro sobre todo. En algunos casos algunas personas sí les puede ayudar. Se absorben ciertas impurezas. Sí, el barro absorbe esas impurezas, pero hay casos muy, muy fuertes en personas que tienen procesos internos en su cuerpo que no les ayuda mucho. Entonces hay que estar mucho, Es mejor casos especiales en los que sería mejor recurrir a un tratamiento más profesional. claro, a otro tipo de tratamientos. Muy bien, me parece bastante bien el uso que se le puede dar a la tierra para la salud del cuerpo físico y los cuidados que se tienen que tomar al aplicar la tierra, porque no es Sí, cualquier no tierra, es cualquier tierra, exacto. cualquier tierra. Muy bien, vamos a pasar ahora con algo pues bastante importante, el uso del aire. El aire para la salud del ser humano, de las personas, ¿cómo se puede utilizar el aire para tener buena salud? Nosotros necesitamos aire limpio, aire puro, ¿sí? El aire de las ciudades, la contaminación, el exceso de residuos de los vehículos, de las empresas, todo esto va cargando el aire de toxinas y al inhalarlas va generando problemas en nuestras vías respiratorias, ¿sí? Las grandes ciudades, tienen siempre ese problema porque el aire, al estar cargado de todos esos desechos de los vehículos, van irritando las vías respiratorias. Entonces se requiere de aire puro. Necesitamos salir al campo, necesitamos ir un- una vez por lo menos a la semana al campo, al aire libre, para poder introducir a nuestro cuerpo ese oxígeno que lo requieren nuestros órganos internos, ¿sí? Nuestro cuerpo nos pide a veces a gritos ese oxígeno. ¿Para qué? Para que nosotros al tomar ese aire puro, ese aire limpio, se oxigena todos nuestros órganos internos, nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestro torrente sanguíneo, nuestros huesos, nuestros músculos, todo necesita oxígeno. Y al introducir este aire limpio, este aire puro, ayuda mucho a todos sus procesos. Muchas veces se cree que el estar en ciudades bastante concurridas, como lo es Ciudad de México o ciudades pues, de un tamaño similar, el aire contaminado es equivalente a fumar. ¿Qué tan cierto es el hecho de que respirar el aire contaminado de ciertas ciudades es una equivalencia como si tú fumaras, fueras fumador? En algunos casos sí, y ciertos puntos y a ciertas horas sí, porque la carga de vehículos a ciertas horas es muy pesado, muy grande. Entonces toda esa contaminación que se va produciendo a la hora de estar la combustión de los motores que van liberando a través del uso, entonces satura mucho el aire y se contamina demasiado. Entonces casi viene siendo lo mismo que estar al lado de una persona que está fumando. ¿Por qué dicen que mientras más verde sea la zona en la que te encuentres, es mejor respirar?
porque la vegetación, los árboles, las plantas, producen el oxígeno que nuestro cuerpo necesita. Por eso, al estar en un lugar abierto al campo, donde hay vegetación, te va a relajar, te va a liberar de ese estrés. ¿Por qué? Porque se está liberando tu cuerpo de esos desechos que estás inhalando constantemente. Entonces, es bien importante ir siempre al campo para poder obtener ese oxígeno que el cuerpo necesita a gritos, que te lo está pidiendo. ¿Cuál es la forma adecuada de respirar? Muchos dicen que a veces no respiramos de la manera correcta. Sí, sí, hay un problema, muy común. Las personas respiran por respirar, no son conscientes a veces de su respiración. Cuando uno está manejando o estás haciendo alguna actividad, tu trabajo en la computadora, cocinando o cualquier otra cosa que estés haciendo, a veces no eres consciente de las veces que respiras, de cómo respiras. La respiración debe ser una respiración profunda, ¿sí? Una respiración que te ayude a llenar por completo los pulmones y después que puedas sacar ese aire, esa inhalación, esa exhalación. Inhalar y exhalar es el proceso que tienen los pulmones. Entonces, cuando no se hace efectivamente y correctamente ese llenado de los pulmones, vas a tener problemas también, porque vas a estar acumulando esos desechos en tu cuerpo. Que sea una respiración consciente para que llegue a lo más profundo de tus pulmones y se llenen de oxígeno. Sí, cuando las personas principalmente hacen ejercicio, eso te ayuda mucho a estar más consciente de tus pulmones, de cómo están trabajando, los latidos de tu corazón, de cómo está bombeando la sangre, porque recordemos que la sangre está conectado, el corazón está conectado a los pulmones. Entonces, esa conexión que tiene corazón-pulmones, para poder eliminar los desechos de la sangre, se requiere esa conexión rápida. Entonces, cuando uno hace ejercicio, sientes tu corazón y sientes tus pulmones que se liberan. ¿Qué tan perjudiciales son los aromas artificiales que a veces tienen en las casas? Por ejemplo, el mentado raidolito cuando hay zancudos, que a veces uno se la pasa respirándolo toda la noche. Lo que es cuando pones en tu casa velas aromáticas, inciensos, o algún otro tipo de producto que da pues olor o diferente tipo de olores en la casa. El respirar, todo eso es perjudicial, es algo que se puede, no es recomendado. ¿Qué nos puede decir de eso? Mira, sí afecta. Cuando tú buscas eh, con un propósito el uso de redolitos, un ejemplo, lo usas para poder alejar a los insectos, ¿sí? En este caso los zancudos, los mosquitos, lo haces con el propósito para que no estén. ¿Sí? Entonces son venenos, son toxinas. Entonces, si lo haces con ese propósito, entonces tú al estar inhalando eso, estás inhalando toxinas también para tu cuerpo, que no te afectan en el momento, pero con el uso constante de estos químicos que sueltan los reidolitos, te van a ir afectando con el paso del tiempo, ¿sí? El uso de los inciensos, especies aromáticas, no es tanto la misma situación, pero también no se recomienda su uso excesivamente. ¿Es recomendable tener plantas en tu casa? Sí, ¿por qué? Porque las plantas, ellas absorben el dióxido de carbono, eh, y ellas al alimentarse de ese desecho nos proporcionan el oxígeno que nosotros requerimos. Sí, por eso es bien importante que en una casa haya plantas. Si vives en una gran ciudad y no tienes posibilidades muchas veces de salir al campo a respirar aire fresco, pues mínimo debería uno de tener diferentes tipos de plantas en la casa para que ayuden, aunque no sea en gran cantidad, pues a purificar el aire que está en la casa. Muy bien, me gusta, el cómo las personas incluso pueden tener hábitos de respiración, pues de una manera, más sana para que el cuerpo, pues no enferme, de los pulmones.
queremos ir concluyendo en estos últimos dos temas. Vamos a hablar de la luz solar. Muchas veces dicen que el sol es bueno para las personas, pero no sabemos cómo tomarlo, ni de qué formas, ni en qué porcentaje. El sol incluso podría hacer daño. ¿Qué nos puedes decir del sol? Mira, el sol desde tiempos antiguos se ha visto como un beneficio para el ser humano, ¿sí? Eh, el sol ayuda a muchísimas funciones también de nuestro cuerpo, sobre todo a metabolizar las grasas, metabolizar el colesterol, los triglicéridos. ¿Por qué? Porque estas sustancias químicas que hay en nuestro cuerpo, al nosotros estar expuestos al sol, se puedan transformar en vitamina D. ¿Sí? La vitamina D es una vitamina esencial para nuestro cuerpo, para que pueda absorberse mejor el calcio, puedan fortalecerse músculos, puedan fortalecerse los huesos, ¿sí? Que son los que sostienen este cuerpo. Si queremos tener huesos sanos, tenemos que exponernos al sol. ¿La vitamina que nos produce el sol la podemos encontrar en otro lado o es algo que únicamente tiene? Se puede suplementar también, pero no es lo mismo, porque estamos usando otra vía alterna, ¿sí? Como un suplemento. Se utiliza como una vía alterna para, en caso de que no tengo yo los horarios flexibles para poderme exponer al sol, entonces, requerir el consumo de la vitamina D. En la vitamina D. ¿En qué horarios debería consumirse el sol? De preferencia, siempre debe ser temprano, un horario de las 9 a las 11 más o menos, que el aire no está tan sucio, el sol está a una temperatura adecuada para que no se pueda quemar mi piel, y esa exposición a la que yo pueda estar por lo menos unos 40 minutos, una hora más o menos, pueda ser suficiente para que en mi cuerpo se pueda metabolizar el colesterol, los triglicéridos, y pueda producirse la vitamina D y sea beneficioso para mi salud. Muchos le temen a la exposición solar porque aparte de que muchos pues les queman la piel, a veces incluso está esta idea de que las personas pueden desarrollar incluso el cáncer por la exposición del sol, que te puede deshidratar. Hay muchas creencias con respecto al que el sol hace daño. ¿Hay un horario inadecuado en el que no deberías exponerte al sol o en todo momento es bueno exponerse al sol? Hay ciertos horarios que sí son muy perjudiciales para cuando uno está expuesto. Mediodía, las 2, 3 de la tarde, que el sol está con mucha intensidad, te pueden deshidratar, sí, cuando no tienes una adecuada hidratación. ¿Por qué? Porque con esta vida moderna que se lleva, las personas no tomar suficiente agua, como hablábamos al principio, entonces tus niveles electrolíticos están muy por debajo, y entonces estar expuesto a esas altas temperaturas del mediodía te provocan una deshidratación, una desorientación, y puedes sufrir algún mareo o algún desmayo, ¿sí? Entonces, por eso no se recomienda mucho estar expuesto a esa hora, cuando no tienes una buena hidratación. Al contrario, si estás cuidando tu hidratación, puedes soportarlo, pero sí no es muy recomendable estar a ciertas horas tanto expuesto al sol. Desgraciadamente hay personas que les toca trabajar a plena luz del sol, ¿sí? Gente que está comerciante, que está en la calle manejando a esas horas. Entonces requiere una adecuada hidratación para poder soportar esas altas temperaturas. ¿Qué nos puedes decir de los bloqueadores solares? Yo no estoy a favor del uso, en lo personal, no estoy a favor del uso de los bloqueadores. ¿Por qué? Porque todo lo que es aplicado es artificial. Entonces, todo lo artificial, con el tiempo trae consecuencias. Es mejor un cuidado natural, el no exponerse al sol cuando está demasiado fuerte en ciertos horarios y tomarlo cuando es debido en ciertos horarios también, para que de esa forma obtengas las vitaminas que te puede proveer el sol. Claro que sí. Muy bien, qué buen consejo. Vamos a pasar a la última parte de este podcast. Quiero que nos hables de la salud espiritual.
¿por qué tiene que ver con la salud integral? No tiene que ver tanto con un aspecto físico, pero qué nos puede decir de la salud espiritual? Claro, mira, hay una íntima relación entre la mente y el cuerpo. La ciencia ha encontrado que el 90%, más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Es decir, que el origen de las enfermedades se encuentran en la mente. Y la palabra de Dios eso no lo confirma. ¿Sí? Y te quiero compartir un pasaje en las Escrituras que se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 14, versículo 30, que dice así: mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que si tienes una mente sana, tu cuerpo va a estar ¿cómo? Va a estar sano. Entonces, este es un principio divino, ¿sí? Dios quiere que tú tengas una mente sana para que como resultado puedas tener un cuerpo sano. Si en la mente de una persona hay, por ejemplo, está estresada, está agobiada, tiene pues pensamientos malos o pensamientos destructivos, una inestabilidad emocional, esto podría afectarte físicamente. Es verdad que te puedes enfermar por tener pues una idea, por tener preocupación. De hecho, sí, sí. Como te lo acabo de mencionar, el 90% de las enfermedades son de la mente, ¿sí? A raíz de un pensamiento. Cuando yo he tenido la oportunidad de poder hablar con jóvenes en los anexos, comparto con ellos un tema acerca de la mente sana, ¿sí? Y en esa exposición que yo comparto con ellos, hay una parte donde habló y les explicó a través de la palabra de Dios y a través de la ciencia cómo, cómo el pensamiento que tiene su raíz en nuestra mente te lleva a un, a un, a una emoción. Y esa emoción te lleva a un sentimiento. Ese sentimiento cuando lo estás procesando en tu cabeza, le das vueltas, le das vueltas y le das vueltas, va creando en ti ese sentimiento, va creando en ti un hábito, ¿sí? Después de ese hábito se convierte en parte de ti. Te acostumbras a estar siempre haciendo eso, ¿sí? Lo llevas a cabo. Y ese hábito constantemente repetido te lleva a una forma de ser, forma parte de tu carácter. Y ese carácter te va a llevar a un destino, ¿sí? Un pensamiento positivo te va a llevar a un sentimiento, a una emoción y a un sentimiento positivo. Y te va a llevar a una acción positiva, a un acto repetitivo positivo. ¿Y tu destino cuál va a ser? La felicidad, estar bien. Y el lado espiritual te va a llevar a la vida eterna. Pero ahora si tu pensamiento es negativo, te va a llevar a una emoción negativa, te va a llevar a un sentimiento negativo, a una formación de hábitos negativos y por ende te va a llevar a una destrucción. Te va a llevar a una destrucción física, mental y espiritual. Ya te va a llevar esos malos hábitos a una destrucción eterna. Me sorprende que después de tanta investigación de la ciencia que sabe que la mente está relacionada a las enfermedades físicas y que muchas enfermedades empiezan con una idea, están en la mente. ¿Cómo es que cientos de años atrás Dios en su sabiduría ya lo había escrito en su santa palabra? ¿Cómo es que te dice que si una persona no está bien mentalmente, puede incluso llegar a su propia destrucción? Lo vemos en la palabra de Dios. Hay muchos, muchos casos. eh, como, como a través del profeta Jeremías, Dios le habla a su pueblo para que regresen de nuevo a Él, que regresen a su consejo, que obedezcan los principios de la vida, que son los mandamientos de Dios, que cuando nosotros nos alejamos de Dios, siempre nos van a alcanzar nuestras maldades, ¿sí?
todos los malos hábitos que nosotros hacemos nos van a alcanzar. Es un círculo. Cuando una persona no está, no está bien mentalmente y comete muchos errores y empieza a generarse malos hábitos por lo mismo, empieza a transgredir todas estas leyes de la naturaleza, no consume bien el aire, no consume bien el sol, no sabe cómo usar la tierra para curarse, no sabe cómo utilizar el agua. Entonces todos estos elementos que deberíamos buscar la manera correcta de utilizarlos, no los usamos también porque no nos interesa el conseguir el conocimiento. Entonces todo viene de la mente, tanto enfermedades físicas o enfermedades psicológicas, y los hábitos que una persona se genera puede influir en la salud. ¿Correcto? Es correcto. Cuando este, tomo yo una decisión, dependiendo de esa decisión que yo tome, si va a ser buena o va a ser mala, va a crear en mí ese hábito, ese buen hábito o ese mal hábito. El tomar el agua, ¿sí? Si yo tengo el buen hábito de estar consumiendo agua, pero que sea un agua que me beneficie y en lugar de que me perjudique, entonces estoy adquiriendo un hábito. Me voy a estar creando en mí una forma de ser y al final, como resultado, ¿qué voy a obtener? Una mejor salud, ¿sí? Voy a estar bien hidratado. ¿Para qué? Para que pueda hacer las actividades que me corresponden hacer durante el día. ¿Qué le puedes recomendar a una persona que quiere tener una salud integral y que ya ha comenzado con ciertos pasos? ¿Qué le puedes recomendar para que pueda tener una mejor vida espiritual? El primer consejo lo encontramos en la palabra de Dios. Nos dice así en el proverbio: el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? El temor a Jehová. ¿Sí? Si yo quiero ser sabio, quiero ser mejor persona, debo de buscar ¿a quién? A Dios. Y el principio es buscar a Dios y tener temor de ofenderlo. Entonces la palabra de Dios no solo te genera paz mental, no solo te genera un bienestar espiritual, sino este bienestar espiritual y este bienestar mental puede acarrear salud a tu cuerpo. Claro, sí, es correcto. Entonces recordemos que el ser humano es tridimensional. Es mente, es cuerpo y es espíritu. Cuando nosotros respetamos las leyes físicas, respetamos las leyes mentales y respetamos las leyes espirituales, va a haber un equilibrio integral. ¿Por qué para las personas es más importante una salud meramente física y completamente se olvidan de la parte mental y espiritual? ¿Por qué ese desinterés en las personas en solo me enfoco en la salud física, medicamentos, operaciones, pastillas, pero ignoro completamente tanto el área natural como también ignoro mucho más el aspecto mental y espiritual? Claro, eso es bien interesante. El corazón del ser humano está regido por dos principios. Los principios los vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. En 1 Juan 4:18 encontramos estos dos principios que rigen la vida de todos los seres humanos, ¿sí? Nos vamos a regir por uno o por el otro principio. Dice así: en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Y aquí están estos dos principios. ¿Cuál es el primer principio? El amor. Sí, es el primer principio positivo. ¿Y cuál es el primer principio negativo? El temor, el miedo. ¿Sí? Todas las personas estamos regidos por estos dos principios. ¿Hacemos las cosas por miedo o hacemos las cosas por amor? ¿Sí? Porque tomamos ciertas decisiones por miedo o por amor. ¿Sí? Pero como nos dice aquí, 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Está bien interesante. Si yo realmente amo a una persona, debe de primero estar ¿quién en mí? Dios. Si yo no conozco primero a Dios, si Dios no está en mí, ¿cómo voy a tener la capacidad de poder amar a alguien? ¿Sí? Entonces, para que yo pueda amar, primero tengo que conocer a Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios.
Y si no tenemos bien su templo, ¿cómo esperamos que Dios habite en nosotros? No vamos a tener la capacidad para poder expresar ese amor hacia los demás. ¿Sí? Nuestra mente no va a estar preparada, nuestro cuerpo no va a estar preparado, mucho menos nuestro espíritu. Como no es una dolencia física, las personas no le tienen el suficiente interés porque es algo que no sienten, sino que deberían necesitar. Exacto. Entonces, ¿y cuál de estos dos principios está regiendo mi vida? ¿El amor o el miedo? ¿Sí? Y el miedo me lleva a la enfermedad. Y el amor te lleva a la tranquilidad, a la paz, y un cuerpo, más bien una mente sana, una mente que tiene paz, difícilmente se puede enfermar. Va a ser más resistente. Por eso hay personas que están en estados terminales, no sé, de un cáncer o algo, un problema de salud muy fuerte, pero la actitud que tienen es de una persona que es una guerrera, es una persona que lucha, y entonces pasan por un proceso de enfermedad como si no estuvieran enfermas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actitud cuenta mucho. Su mente no está siendo gobernada por el miedo. Muy bien. Entonces, pues hemos aprendido que una salud integral no solo depende de una salud física, ni de una salud mental, sino también de una salud espiritual. Hay que enfocarnos no solo en buscar salud física, sino también mental y también una salud espiritual para tener esa salud integral completa. Nos encantó tu visita. Qué bueno que estás aquí con nosotros, que nos estás compartiendo tu conocimiento. De verdad esperamos que estés aquí otra vez con nosotros en algún otro momento. Y de verdad te agradecemos mucho el habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación y me dio mucho gusto poder compartir con ustedes algo de lo que Dios me ha permitido aprender de Él. Muy bien, pues ya lo hemos escuchado. Nos vemos en el siguiente podcast. Esperamos aprender mucho más en un próximo episodio.